Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder nuevamente compartir con ustedes el texto de hoy, que estamos en Colosenses y ahora estamos en el capítulo 2. Y vamos a ver 5 versículos del capítulo 2 y vamos a leerlos. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por vosotros, por los que estáis en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos instruye, nos exhorta, nos anima y nos enseña sobre todas las cosas a vivir la vida que tú quieres que vivamos, para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Señor, guíanos a través de este tiempo, que sea de bendición a toda persona que lo oye, y que tu nombre esté siempre presente en la vida de cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces el apóstol Pablo dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Esta no es una lucha civil, no es una lucha religiosa, no es una lucha política, sino es una lucha en el interior y es una lucha espiritual por el deseo de Pablo de que las personas no solo conozcan a Cristo, sino que conozcan correctamente la doctrina. ¿Por qué? Porque sabemos, ya en aquel tiempo había muchas personas que tergiversaban el mensaje de Dios, el evangelio. Habían algunos que lo predicaban por envidia, otros lo predicaban por ganancia deshonesta, otros lo predicaban para contradecir las cosas que Pablo decía, y se infiltraban doctrinas que eran falsas. Por eso quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. El motivo y la razón es porque no habían sido enseñados directamente por Pablo, sino que Pablo se había enterado de estas iglesias que habían conocido del Señor, que habían conocido el Evangelio y que seguían a Cristo. Pero él decía: Señor, que ellos puedan crecer sanamente, que puedan crecer en la doctrina correcta, que no se desvíen. Ahora, ¿cuál es la importancia de no desviarse? Bueno, usted recuerde que si trazamos una línea de tiempo y en esa línea de tiempo se tergiversa un poco la doctrina, se va a ir más y más y más y más y más, y definitivamente va a llegar a un momento en que va a estar súper torcida. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy estrictos en ese sentido. La doctrina nunca cambia, así como Dios no cambia, su palabra no cambia. Es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces, nosotros, al concentrarnos en esa doctrina, la misma doctrina de los apóstoles, que es la que predicamos ahora mismo, no la doctrina de un hombre que recibió una revelación, ¿verdad? No la doctrina de un hombre que un ángel se le apareció, no, sino la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es esa? La que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que eso es sumamente importante. Obviamente, recuerde que es el complemento entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Entonces, cuando uno entiende, tiene consuelo en el corazón. ¿Por qué? Porque si no, está uno inquieto. ¿Y cómo serán las cosas? ¿Sabe? En la vida cristiana uno se hace muchas preguntas, muchísimas.
y cómo es el cielo, y cómo es Cristo, y cómo es esto, y cómo es lo otro, y si hago esto es pecado, si hago lo otro es pecado. Y entonces de alguna forma el apóstol quisiera de alguna forma mantener la doctrina correcta para que no nos desviemos, ¿verdad? Por eso en Gálatas dice, mas si yo o un ángel del cielo os predicare un evangelio diferente, el tal sea anatema. Así que el amor va a unir y se va a alcanzar el pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esto refiere a la iglesia, pero también refiere un poco a lo que es la Trinidad, ¿verdad? Un solo Dios en tres personas. Eso es sumamente difícil de entender, difícil de explicar. Lo vemos en la Escritura, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, hablando en plural, hagamos. Y después Jesucristo diciendo, yo, el Padre y yo uno somos. No os dejaré huérfanos, sino enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros y en vosotros. Y el mismo Espíritu de Cristo que resucitó, y entonces de alguna forma van ahí hablando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y son el mismo Dios. Y no puede uno explicarlo porque uno trata de materializar las cosas, pero Dios es Espíritu. Jesús mismo lo dijo, al Padre nadie le vio jamás, el unigénito le ha dado a conocer. El escritor de Hebreos dice, Él es la imagen, bueno, Colosenses primero, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero también en Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en el postrer tiempo nos ha hablado por Jesucristo. Entonces ahí vemos cómo está, y el apóstol Padre siempre menciona, el apóstol Pablo siempre mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, seguimos. Entonces, el entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual abundantemente y sin reproche le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es echada de una parte a otra. No piense quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, allí podemos ver cómo, si queremos sabiduría y queremos el conocimiento de Dios, tenemos que pedirlo, y de alguna manera también tenemos que adquirirlo a través de la lectura de la palabra de Dios. Sobre todas las cosas, lee la Biblia. Primero lee la Biblia, después lee la Biblia y tercero, lee la Biblia. ¿Por qué? Porque si tú lees a un comentarista, si tú lees una Biblia anotada por Ryrie, por Scofield, por Thompson, por aquel, te vas a inclinar hacia lo que dice el comentarista. En cambio, si tú lees la Biblia y el Espíritu Santo te va revelando lo que dice, porque acuérdese que lo que dice es lo que dice, y la profecía se va a explicar con la misma profecía, es decir, con la misma palabra de Dios. Así que no tengas temor, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, no la interpretes, que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Así que esto es muy importante, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Sabe? Ya hay personas engañando con palabras persuasivas. De alguna manera, palabras manipulantes, ¿verdad? De alguna manera se quiere sacar ventaja de la palabra de Dios, de la obra de Dios. Y realmente la obra de Dios es para Dios, no para el hombre. La obra de Dios no es para enriquecerse, la obra de Dios no es para hacerse famoso, la obra de Dios no es para, de alguna manera, obtener algún beneficio, sino para servir a Cristo. Así que nadie os engañe con palabras persuasivas, es decir, por medio de manipulaciones, por medio de
razonamientos humanos o filosofías huecas humanas, sino por medio de la palabra uno estar convencido. Versículo 5 y último por hoy. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esto podría ocasionar de alguna manera un pensamiento. El apóstol Pablo podía hacer viajes en el espíritu, podía trascender, ¿no? Como dicen, viajes trascendentales, ¿verdad? Donde saca el espíritu y hace viaje, el espíritu, el cuerpo se queda en un lugar determinado, pero él puede viajar a Francia, desde México, a Italia, a España, a Rusia, a China, a todos lados, pero no se refiere a eso. El apóstol Pablo sabe la condición de la iglesia y lo sabe por medio de otros hermanos, y se goza y mirando es una expresión de saber que están bien, que están en lo correcto, que están en un buen orden y que están firmes en la fe en Cristo Jesús. ¿Sabe? Es así. No es de que Pablo se desprendía del Espíritu para hacer sus viajes, no. De alguna forma él estaba enterado por otras personas. ¿Se acuerdan? Timoteo iba, venía, Tito, Filemón, bueno, varios colaboradores, Silas, etcétera, iban y venían a ver a Pablo y le daban informes acerca de cómo estaban las iglesias. Por eso es que sabía cómo estaba la doctrina, por eso es que sabía cómo estaban las circunstancias, por eso es que sabía que había pecado en Colosas o en Corinto, y él ponía orden a través de la escritura, pero no era que viajaban, eso en espíritu. Es una mala interpretación. Si usted piensa así, le ruego que no lo haga. Muy bien, hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque tu palabra es correcta, es firme, es verdad. Y te rogamos, Señor, que quede en nuestro corazón implantada para buenas obras. Danos sabiduría, danos entendimiento para comprender lo que quieres y lo que no quieres en nuestra vida y para entender tu escritura. Señor, gracias por este tiempo y en el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos que se suscriban si no lo han hecho. Gracias a los que ya se suscribieron. Dele like, compártalo y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Muchas bendiciones.